A veces, las verdades más profundas se esconden a plena vista, esperando ser descubiertas. Para un hombre que lo tenía todo, el vacío de una ausencia de décadas estaba a punto de ser confrontado de la manera más inesperada. ¿Qué sucede cuando una vida construida sobre una mentira se encuentra cara a cara con el pasado? Acompáñanos en esta historia de reencuentro, secretos y el inquebrantable poder del amor familiar. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alejandro, esa mujer se parece exactamente a tu madre desaparecida. Sofía gritó, señalando hacia la mujer en situación de calle. El millonario se quedó petrificado. Lo que descubrieron después cambió para siempre sus vidas. El tiempo se detuvo por completo cuando Alejandro Balbuena escuchó esas palabras salir de los labios de Sofía. Durante 35 años había vivido con el hueco más inmenso que un hombre puede experimentar, la ausencia inexplicable de su madre. Laura Balbuena había desaparecido una mañana de abril cuando él tenía apenas 8 años, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y un corazón de niño destrozado que jamás había sanado completamente. «¿Qué dijiste?», murmuró Alejandro, su voz apenas audible, mientras sus ojos se dirigían lentamente hacia donde Sofía señalaba. Allí, sentada en la acera, frente a la Basílica de Nuestra Señora, había una mujer de aproximadamente 60 años. Su ropa estaba desgastada pero limpia, sus cabellos grises recogidos en una trenza simple que colgaba sobre su hombro derecho. Pero lo que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera no era su apariencia general, sino sus rasgos. Los mismos ojos verdes que había heredado de su madre. La misma línea delicada de la mandíbula, incluso la forma particular en que sus manos descansaban sobre su regazo. «Alejandro», Sofía susurró, tomando su brazo con fuerza, «estás viendo lo que yo veo». El empresario más exitoso de la ciudad se había convertido en un niño perdido en cuestión de segundos. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra la pared del edificio más cercano para no caer. 27 años de búsqueda infructuosa, de contratar detectives privados, de seguir pistas falsas que lo llevaban a callejones sin salida, y ahora era posible que la respuesta hubiera estado siempre tan cerca. «No puede ser», murmuró negando con la cabeza. «Es imposible. Mi madre nunca, ella jamás sabría». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, algo profundo en su interior le gritaba que sí era posible, que después de tanto tiempo buscando en lugares equivocados, la vida había decidido ponerla justo frente a él en el momento menos esperado. La mujer levantó la vista en ese momento como si hubiera sentido el peso de su mirada. Sus ojos verdes se encontraron directamente con los de Alejandro y fue como si un rayo atravesara el espacio entre ellos. Durante un instante que se sintió eterno, madre e hijo se miraron sin reconocerse, pero con una conexión inexplicable que hizo que el aire mismo pareciera electrificado. «Dios mío», susurró la mujer, llevándose una mano temblorosa al corazón. «Esos ojos». Alejandro dio un paso adelante, luego otro, como si fuera un sonámbulo siguiendo un sueño. Sofía caminó a su lado, su propia respiración entrecortada por la tensión del momento. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Alejandro pudo ver cada detalle del rostro de la mujer, cada línea que el tiempo había dibujado en su piel, cada marca que hablaba de años de experiencias que él desconocía completamente. «Disculpe», logró decir finalmente, su voz quebrándose en la primera palabra. «¿Cuál es su nombre?». La mujer lo estudió con intensidad, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Sus ojos se movieron desde su rostro hasta sus manos. Luego regresaron a sus ojos y
Alejandro pudo ver algo cambiando en su expresión, un reconocimiento que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Esperanza, respondió suavemente. Me llamo Esperanza. El nombre golpeó a Alejandro como una bofetada. Su madre se llamaba Laura, no Esperanza, pero la semejanza física era tan abrumadora que no podía ser coincidencia. Habría cambiado su nombre. ¿Por qué alguien haría algo así? Esperanza, repitió, como si al pronunciar el nombre pudiera entender mejor la situación. ¿Puedo preguntarle? ¿Tiene familia? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas instantáneamente y Alejandro sintió como si alguien le hubiera clavado una daga en el corazón. Era la misma expresión de dolor que había visto en las pocas fotografías que conservaba de su madre. Esa tristeza profunda que parecía venir de haber perdido algo irreemplazable. «Tuve un hijo», murmuró Esperanza, su voz apenas audible. «Hace mucho tiempo era mi mundo entero». Alejandro sintió que las piernas se le iban a doblar y Sofía lo sostuvo del brazo, sus propios ojos llenos de lágrimas, mientras presenciaba lo que podría ser el reencuentro más importante de la vida de su novio. «¿Qué le pasó a su hijo?», preguntó Sofía gentilmente cuando Alejandro no pudo encontrar las palabras. Esperanza cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico. «Lo perdí. Perdí todo. Mi familia, mi casa, mi identidad. Todo se desvaneció en una sola noche». «¿Cómo?», Alejandro logró susurrar. Aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta, la mujer lo miró directamente a los ojos, y por un momento Alejandro pudo ver más allá del tiempo y las circunstancias. Pudo ver a la madre que había amado con toda su alma de niño, la mujer que le cantaba canciones de cuna y le contaba historias antes de dormir. «Mi esposo», comenzó Esperanza, su voz quebrándose, «me dijo que si alguna vez trataba de contactar a mi hijo de nuevo, haría que ambos sufriéramos consecuencias terribles. Dijo que era mejor que mi niño creciera, pensando que había muerto, en lugar de saber que tenía una madre que no podía protegerlo». El mundo de Alejandro se desplomó completamente en ese momento. Su padre, su propio padre, había sido responsable de la desaparición de su madre. El hombre que había criado como viudo dedicado, que había llorado la muerte de su esposa durante años, había sido el arquitecto de la separación más dolorosa de su vida. «¿Cómo se llamaba su hijo?», preguntó Sofía, aunque por la expresión en el rostro de Alejandro, ambas mujeres ya sabían la respuesta. «Alejandro», murmuró Esperanza, y al pronunciar ese nombre, algo se rompió en su interior. Se llamaba Alejandro, y tenía los ojos más hermosos del mundo, ojos exactamente como los suyos, joven. El silencio que siguió fue absoluto. Los ruidos de la ciudad parecían haberse desvanecido, dejando solo el sonido de 3 corazones latiendo al unísono. Alejandro extendió una mano temblorosa hacia Esperanza, quien la tomó instintivamente, y en el momento en que sus pieles se tocaron, ambos supieron con certeza absoluta lo que había ocurrido. «Mamá», susurró Alejandro, la palabra saliendo de su boca como una oración que había estado guardando durante 27 años. Esperanza se llevó ambas manos al rostro, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Mi niño», sollozó mi pequeño Alejandro. Sofía observaba la escena con el corazón partido, siendo testigo del momento más profundamente emotivo que había presenciado jamás. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Había tantas preguntas por responder, tanto dolor que sanar, tantos años perdidos que de alguna manera necesitaban ser recuperados. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró, más para sí misma que para los otros dos. Alejandro no apartaba los ojos de su madre, como si temiera que si parpadeaba ella, desaparecería nuevamente. «Vamos a casa», dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. «Vamos a ir a casa y vas a contarme todo.
Cada día de estos 27 años, cada momento que perdimos. Esperanza asintió, incapaz de hablar, mientras Alejandro la ayudaba a ponerse de pie. Era más frágil de lo que había imaginado y se dio cuenta de que los años habían sido duros con ella, pero estaba viva, estaba aquí, y eso era lo único que importaba en ese momento. Mientras caminaban lentamente hacia el automóvil de Alejandro, Sofía no pudo evitar preguntarse qué otras verdades saldrían a la luz. Si el padre de Alejandro había sido capaz de algo tan cruel como separar a una madre de su hijo, ¿qué otros secretos había estado guardando? ¿Y cómo reaccionaría cuando descubriera que su cuidadosamente construida mentira finalmente había sido expuesta? El reencuentro era solo el primer paso en un viaje que cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados. El viaje en automóvil hacia la mansión de Alejandro transcurrió en un silencio cargado de emociones que ninguno de los tres sabía cómo expresar. Esperanza iba sentada en el asiento trasero, sus ojos fijos en la nuca de su hijo, como si temiera que si dejaba de mirarlo, toda esta experiencia resultaría ser solo un sueño cruel. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba la suave tapicería del vehículo. Un mundo tan diferente al que había conocido durante los últimos 27 años. Sofía conducía, porque Alejandro había admitido que no se sentía capaz de concentrarse en el tráfico. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, alegría devastadora por haber encontrado a su madre, ira profunda hacia su padre y una confusión abrumadora sobre qué hacer con toda esta información. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor y veía el rostro de Esperanza, sentía como si estuviera viviendo en una realidad alterna. ¿Cómo has estado viviendo todos estos años?, preguntó finalmente Alejandro, rompiendo el silencio que había durado 15 minutos. Esperanza cerró los ojos, como preparándose para revivir décadas de dolor. Los primeros años fueron los más difíciles. Comenzó con voz suave. Tu padre me había dicho que si alguna vez intentaba buscarte, haría que te lastimaran. Dijo que tenía contactos en todas partes, que siempre sabría si yo trataba de acercarme a ti. Alejandro sintió que la ira crecía en su pecho como un fuego descontrolado. ¿Cómo pudo amenazarte así? ¿Cómo pudo separarnos? Porque descubrió algo que yo había estado ocultando. Esperanza, murmuró, su voz apenas audible, algo que él consideraba una traición imperdonable. Sofía intercambió una mirada preocupada con Alejandro a través del espejo. Había más secretos, más capas de dolor que aún no habían sido reveladas. ¿Qué descubrió?, preguntó Alejandro, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. Esperanza permaneció en silencio durante varios minutos, luchando internamente con una verdad que había guardado durante décadas. Finalmente, con voz quebrada, susurró: «Descubrió que yo estaba ayudando económicamente a mi hermana y sus hijos. Ellos vivían en extrema pobreza y yo había estado enviándoles dinero en secreto durante años». Alejandro frunció el ceño confundido. «Ese fue el gran crimen, ayudar a tu familia. Tu padre tenía una obsesión con el control absoluto», explicó Esperanza, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Cuando se casó conmigo, dejó muy claro que yo debía cortar todos los lazos con mi familia de origen. Decía que no eran dignos, que iban a contaminar nuestro estatus social, pero cuando mi hermana me llamó desesperada porque sus hijos no tenían que comer, no pude simplemente ignorarla. La imagen que Alejandro había tenido de su padre durante toda su vida comenzó a desmoronarse pieza por pieza. El hombre que recordaba como un viudo devoto y amoroso se revelaba como un tirano controlador que había destruido vidas por capricho, así que cuando él descubrió las transferencias de dinero, continuó Esperanza, montó en una furia terrible. Me acusó de robarle, de traicionarlo, de ser una mentirosa manipuladora. Esa noche, cuando tú estabas durmiendo,
me dio un ultimátum: o desaparecía de nuestras vidas para siempre, o él se aseguraría de que tanto tú como yo sufriéramos las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?, Sofía preguntó, aunque por el tono de su voz parecía temer la respuesta. Amenazó con acusarme de abandono de hogar y robo. Dijo que tenía abogados, que fabricarían evidencia, que me haría parecer una madre inepta y criminal. Pero lo peor, Esperanza hizo una pausa, su respiración entrecortada. Lo peor fue cuando me dijo que si yo no desaparecía voluntariamente, él se aseguraría de que tú fueras enviado a un internado militar donde nunca más podrías verme, y donde él te contaría historias terribles sobre mí hasta que me odiaras. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener una presencia física en el automóvil. Alejandro se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración y cuando finalmente exhaló, fue con un sonido que era mitad sollozo, mitad gruñido de rabia. «Entonces te fuiste», murmuró más como una declaración que como una pregunta. «Pensé que era la única manera de protegerte». Esperanza sollozó abiertamente. «Ahora pensé que si me iba silenciosamente, al menos tú podrías crecer en un ambiente seguro, incluso si eso significaba crecer sin mí. Nunca imaginé que él te diría que había muerto». Sofía detuvo el automóvil en el semáforo y se volteó para mirar a Esperanza directamente. «Pero, ¿por qué nunca intentaste contactarlo cuando creció, cuando se hizo adulto?» Esperanza levantó la vista, sus ojos reflejando años de dolor y arrepentimiento. «Lo intenté. Cuando Alejandro cumplió 18 años, fui a buscarlo. Pero para entonces, tu padre había construido una historia tan convincente sobre mi muerte que cuando me acerqué a la universidad donde estudiabas, me echaron como si fuera una loca que estaba acosando a los estudiantes». Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Estuviste en mi universidad? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando más historias como esta. «Estuve observándote desde lejos durante semanas», admitió Esperanza. «Te veía caminar por el campus, reír con tus amigos, estudiar en la biblioteca. Eras tan hermoso, tan inteligente, tan lleno de vida. Pero cuando finalmente reuní el valor para acercarme a ti, el personal de seguridad me interceptó. Aparentemente tu padre había alertado a la universidad sobre una mujer mentalmente inestable que podría intentar hacerse pasar por tu madre fallecida». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Alejandro. Ahora, durante años, había sentido una extraña sensación de vacío en la universidad, como si algo importante estuviera faltando en su vida. Ahora se daba cuenta de que su madre había estado allí tan cerca que probablemente habían compartido el mismo aire. Pero las manipulaciones de su padre habían hecho imposible el reencuentro. «¿Y después de eso?», preguntó Sofía suavemente. «Después de eso me rendí». «Esperanza», admitió con vergüenza. «Pensé que tal vez tu padre tenía razón. Tal vez era mejor dejarte vivir tu vida sin la complicación de una madre que había regresado de la muerte. Así que me alejé y traté de construir una nueva vida. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo terminaste?». Alejandro no pudo terminar la frase, pero todos sabían lo que estaba preguntando. Esperanza suspiró profundamente. «Los primeros años logré mantenerme a flote trabajando en casas de familia, limpiando oficinas, cualquier trabajo que pudiera conseguir sin referencias. Pero cuando cumplí 50, se volvió más difícil encontrar empleo. Los empleadores preferían gente más joven. Y luego me lastimé la espalda en un accidente de trabajo y los gastos médicos consumieron todos mis ahorros». Alejandro cerró los ojos imaginando a su madre luchando sola contra el mundo, mientras él vivía en la comodidad que su padre le había
proporcionado con dinero que probablemente había sido ganado a costa del sufrimiento de otros. Pero lo peor no fue la situación económica, continuó Esperanza. Lo peor fue la soledad, pasar Navidades sola, cumpleaños sola, no tener a nadie en el mundo que realmente me conociera. Había perdido no solo a mi hijo, sino toda mi identidad. Laura Balbuena había muerto oficialmente y Esperanza era solo una mujer sin historia, sin familia, sin propósito. El automóvil había llegado a la mansión de Alejandro, pero ninguno de los tres hizo movimiento alguno para salir. La conversación era demasiado importante, demasiado catártica, como para interrumpirla. «Mamá», Alejandro dijo la palabra con reverencia, como si estuviera redescubriendo su significado. «Quiero que sepas que te perdono completamente. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero también quiero que sepas que nunca, nunca más vas a estar sola. Nunca más vas a tener que preocuparte por dinero, por techo, por comida, por nada». Esperanza comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con una alegría tan intensa que parecía dolorosa. «¿Y hay algo más que necesitas saber?», Alejandro continuó tomando la mano de Sofía. «Esta increíble mujer que está a mi lado, Sofía, va a ser tu nuera y ella ya te ama porque puede ver lo especial que eres». Sofía sonrió a través de sus propias lágrimas. «Señora Laura, perdón. Esperanza. Ha sido un honor conocerla hoy y quiero que sepa que vamos a cuidarla como se merece». Esperanza miró a su hijo, luego a Sofía, y por primera vez en 27 años se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su vida podía tener un final feliz después de todo. «Pero ahora», Alejandro dijo, su voz adquiriendo un tono más serio, «necesitamos hablar sobre mi padre porque lo que él hizo no puede quedar sin consecuencias». La expresión en el rostro de Esperanza cambió y Alejandro pudo ver miedo real en sus ojos. «Alejandro», murmuró, «tu padre sigue siendo un hombre muy poderoso. Si descubre, aunque me has encontrado, si descubre que sabes la verdad, ¿qué va a hacer?». Alejandro respondió con una determinación férrea. «Soy un hombre adulto, exitoso, independiente, ya no puede controlarme como controlaba a un niño de 8 años, pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de él se preguntaba qué otras sorpresas desagradables podría tener esperando el pasado. Si su padre había sido capaz de algo tan cruel como separar a una madre de su hijo, ¿qué otros secretos oscuros había estado ocultando durante todos estos años? La respuesta a esa pregunta llegaría más pronto de lo que cualquiera de ellos imaginaba. La mansión de Alejandro se había transformado en un refugio de emociones intensas. Durante las siguientes 3 horas, los tres permanecieron en la elegante sala de estar, donde Esperanza compartió más detalles de su vida perdida, mientras Alejandro luchaba por procesar la magnitud de las mentiras que habían definido su existencia. Sofía había preparado té y había llamado discretamente a su asistente para cancelar todas las citas de Alejandro del día siguiente, sabiendo instintivamente que este proceso de sanación no podía ser interrumpido. «Quiero mostrarte algo», dijo Esperanza de repente, sacando de su bolso desgastado una pequeña caja de metal que había visto mejores días. Con manos temblorosas la abrió para revelar un tesoro de recuerdos, fotografías descoloridas, una carta escrita con la letra infantil de Alejandro, un pequeño dibujo que él había hecho para el Día de las Madres cuando tenía 7 años. «¿Guardaste todo esto durante 27 años?» preguntó Alejandro, su voz quebrada por la emoción mientras tomaba el dibujo. Era una imagen simple de 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo, con las palabras «para la mejor mamá del mundo», escritas en crayón rojo. «Era lo único que me quedaba de ti», respondió Esperanza, secándose las lágrimas. «En los peores momentos,
Cuando sentía que no podía seguir adelante, abría esta caja y recordaba que en Mindonesen, algún lugar del mundo, tenía un hijo que había sido mi razón de vivir. Sofía observaba la escena con el corazón partido, pero también con una preocupación creciente. Había notado que Alejandro alternaba entre momentos de ternura absoluta con su madre y periodos de silencio tenso, donde podía ver la ira ardiendo en sus ojos. Conocía lo suficiente a su novio para saber que estaba planeando algo y temía que esa confrontación con su padre no fuera tan simple como él parecía creer. Alejandro, dijo suavemente, sé lo que estás pensando y creo que deberíamos hablarlo antes de que hagas algo irreversible. Irreversible. Alejandro se levantó bruscamente, comenzando a caminar por la habitación como un animal enjaulado. ¿Sabes qué fue irreversible? Los 27 años que perdí con mi madre, las navidades que pasé sintiendo un vacío inexplicable, las veces que necesité el consejo de una madre y no tuve a nadie a quien recurrir. Eso fue irreversible. Su voz se había elevado hasta convertirse casi en un grito, y Esperanza se encogió ligeramente en el sofá. Inmediatamente, Alejandro se dio cuenta de su error y se acercó a ella tomando sus manos entre las suyas. Perdón, mamá, no quise asustarte. Es solo que necesito que él sepa lo que hizo. Necesito que enfrente las consecuencias de sus acciones. Esperanza miró a su hijo con una mezcla de amor y terror. Alejandro, mi amor, entiendo tu ira. Créeme, yo también he sentido esa rabia durante años. Pero tu padre no es solo un hombre cruel. Es un hombre cruel con recursos ilimitados y contactos en lugares que ni siquiera podemos imaginar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía acercándose a ellos. Esperanza vaciló, como si estuviera debatiendo internamente cuánto más dolor podía infligir en un solo día. Finalmente, con un suspiro profundo, continuó. Tu padre no construyó su imperio empresarial, el Grupo Balbuena, solo con trabajo duro y decisiones inteligentes. Durante los años que estuvimos casados, escuché conversaciones telefónicas que no debería haber escuchado. Vi documentos que no debería haber visto. El aire en la habitación se volvió denso con la tensión. Alejandro se sentó lentamente, presintiendo que estaba a punto de descubrir otra capa de verdades desagradables. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó con voz ronca. Contratos con funcionarios gubernamentales, pagos a jueces, amenazas a competidores que se volvían demasiado exitosos. Esperanza cerró los ojos, como si el simple acto de recordar le causara dolor físico. Tu padre tiene un archivo completo de información comprometedora sobre docenas de personas poderosas en esta ciudad, y ellos tienen información sobre él. Es una red de mutua destrucción asegurada. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. ¿Estás diciendo que es parte de algún tipo de conspiración? Estoy diciendo que es parte de un sistema donde la justicia se compra y se vende como cualquier otra mercancía, respondió Esperanza. Y cuando yo descubrí demasiado, me convertí en un riesgo de seguridad. Alejandro se puso de pie nuevamente, pero esta vez su movimiento era más controlado, más calculado. Entonces, no solo me separó de ti por control personal, también lo hizo porque sabías demasiado sobre sus actividades ilegales. Exactamente. Y por eso estoy tan asustada ahora, admitió Esperanza. Si él descubre que estoy viva, que estoy hablando contigo, no solo tratará de separarnos nuevamente, tratará de hacerme callar para siempre. El silencio que siguió fue perturbador. Sofía se acercó a Alejandro y tomó su brazo, sintiendo la tensión en sus músculos como cables de acero. Pero hay algo que él no sabe, dijo Alejandro lentamente, una sonrisa peligrosa apareciendo en sus labios. Algo que podría cambiar completamente el equilibrio de poder. ¿Qué?, preguntaron ambas mujeres al unísono.
En los últimos 5 años, mi empresa ha crecido hasta rivalizar con la suya. Tengo mis propios contactos, mi propia influencia, mis propios recursos. Ya no soy el niño indefenso que él podía manipular a voluntad. Esperanza negó con la cabeza vigorosamente. Alejandro, no entiendes. No se trata solo de dinero o influencia. Tu padre tiene aliados que no juegan según las reglas normales de los negocios. Entonces, tal vez es hora de que yo también deje de jugar según las reglas normales, respondió Alejandro, su voz adquiriendo un tono que Sofía nunca había escuchado antes. En ese momento, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Miró la pantalla y su rostro se puso pálido, instantáneamente. —¿Quién es? —preguntó Sofía. —Mi padre —murmuró Alejandro, la ironía del momento no pasando desapercibida para ninguno de los presentes. —No contestes —suplicó Esperanza, el pánico evidente en su voz. Pero Alejandro ya había tomado su decisión. Deslizó el dedo sobre la pantalla y puso el teléfono en altavoz. —Hola, papá. Alejandro, hijo. La voz de Ricardo Balbuena llenó la habitación y Esperanza se encogió visiblemente al escucharla después de tantos años. Tengo noticias interesantes para ti. Parece que una mujer muy confundida ha estado por el centro de la ciudad diciéndole a la gente que es Laura Balbuena. El corazón de Alejandro se detuvo. Su padre ya sabía. ¿De verdad?, logró responder tratando de mantener su voz neutral. Eso suena extraño, muy extraño, concordó Ricardo, pero había una calidad peligrosa en su tono, especialmente considerando que mi querida Laura murió hace más de 2 décadas. Me pregunto qué tipo de persona enferma se haría pasar por una mujer fallecida para aprovecharse de una familia en duelo. Esperanza se llevó ambas manos a la boca, sus ojos llenos de terror. Sofía se acercó a ella instintivamente, ofreciéndole apoyo silencioso. «Supongo que hay gente muy desesperada en el mundo», respondió Alejandro, decidiendo mantener el juego por el momento. «Oh, definitivamente, pero aquí está la parte interesante», continuó Ricardo. «Esta mujer fue vista subiendo a un automóvil muy parecido al tuyo, un Audi e-tron negro, modelo del año pasado. ¿Qué coincidencia, no te parece?» La trampa se estaba cerrando y todos en la habitación podían sentirlo. Alejandro miró a su madre, quien estaba temblando de miedo, luego a Sofía, quien asintió ligeramente, dándole ánimo silencioso para hacer lo que sintiera correcto. «Papá», dijo Alejandro, tomando una respiración profunda, «creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria». La pausa en el otro extremo de la línea fue larga y cargada de significado. ¿Una conversación seria sobre qué? —Exactamente —preguntó Ricardo. Su voz ahora desprovista de cualquier pretensión de calidez paternal. —Sobre Laura Balbuena, sobre mi madre, sobre las mentiras que me has estado contando durante 27 años. Otra pausa más larga esta vez. Alejandro, la voz de Ricardo se había vuelto helada. «No sabes en qué te estás metiendo. Esta mujer, quien quiera que sea, es una estafadora que está tratando de aprovecharse de nuestro dolor familiar. Te está manipulando». «No», respondió Alejandro firmemente. «El único que me ha estado manipulando durante toda mi vida eres tú. Ven a casa ahora. Necesitamos hablar cara a cara». «No, si quieres hablar vienes tú aquí y vienes solo». El silencio se extendió por lo que parecieron minutos. Finalmente, Ricardo habló y su voz tenía una calidad que hizo que los cabellos en los brazos de todos se erizaran. «Alejandro, por tu propio bien, espero que reconsideres esta decisión. Hay fuerzas en juego que van más allá de tu comprensión. No te conviertas en un obstáculo que necesite ser removido». La amenaza era clara e innegable. Esperanza comenzó a sollozar silenciosamente, recordando vívidamente el tipo de hombre que había aterrorizado su vida décadas atrás. «¿Me estás amenazando?», preguntó Alejandro, su propia voz adquiriendo un filo peligroso. «Te estoy advirtiendo como padre que te ama. Un padre que me ama
no habría pasado 27 años mintiéndome sobre la muerte de mi madre. «Tu madre está muerta», gritó Ricardo, perdiendo finalmente la compostura. «La mujer que crees que es ella es una impostora, una estafadora, una amenaza para todo lo que hemos construido. Entonces, ven y demuéstralo», desafió Alejandro. «Ven aquí y mírala a los ojos y dime que no es Laura Balbuena». La línea se cortó abruptamente. En el silencio que siguió, los tres permanecieron inmóviles, procesando lo que acababa de suceder. Alejandro había cruzado una línea de la cual no había retorno. La guerra entre padre e hijo había comenzado oficialmente. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Esperanza. «Lo incorrecto», respondió Alejandro, aunque en el fondo de su mente una voz pequeña se preguntaba si había subestimado gravemente el poder y la crueldad de su padre. Sofía se acercó a la ventana y miró hacia la calle. «Creo que deberíamos prepararnos para recibir visitas», dijo suavemente, «porque tengo la sensación de que tu padre no va a venir solo, y no va a venir solo a hablar. El destino de la familia Balbuena se decidiría en las próximas horas, y todos sabían que cuando el polvo se asentara, nada volvería a ser igual. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando más historias como esta. Los siguientes 40 minutos transcurrieron en una tensión casi insoportable. Alejandro había cerrado todas las cortinas de la mansión y había llamado a su asistente personal para cancelar cualquier compromiso del resto de la semana, mientras Sofía ayudaba a Esperanza a calmarse, preparándole una infusión de hierbas. La casa, que por la mañana había sido un refugio de tranquilidad, ahora se sentía cargada de expectativa y nerviosismo. «Tal vez deberíamos encontrarnos en un lugar neutral», murmuró Esperanza por 10ª vez, sus manos temblando mientras sostenía la taza. «Un restaurante, un café, algún lugar público donde él no pueda hacer una escena». «No», Alejandro respondió firmemente, ajustando las cortinas para poder ver la calle sin un ser visto. «Si vamos a hacer esto, lo haremos en nuestros términos, en mi casa, donde tú te sientes segura». Sofía se acercó a él notando la tensión en sus hombros. Durante los 2 años que llevaban juntos, había visto a Alejandro enfrentar crisis empresariales, competidores despiadados y situaciones de alto estrés, pero nunca lo había visto tan alterado como ahora. No era solo ira lo que veía en sus ojos, era algo más profundo, más vulnerable. Era el dolor de un niño que había sido traicionado por la persona que más confiaba en el mundo. «¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?», le preguntó en voz baja para que Esperanza no escuchara. «Tu madre tiene razón en estar nerviosa. Esta confrontación podría ser muy dolorosa para todos. Entonces, es aún más importante que alguien busque la verdad», respondió Alejandro, su voz cargada de determinación. «¿Sabes cuántas mentiras he estado viviendo? ¿Cuántas decisiones he tomado basándome en información falsa que él me dio?» En ese momento, las cámaras de seguridad detectaron movimiento en la entrada principal. Alejandro miró la pantalla y sintió que se le contraía el estómago. Su padre había llegado, pero no solo. Había 3 automóviles negros estacionándose frente a la mansión, y de ellos bajaron varias personas elegantemente vestidas que Alejandro reconoció como abogados y asesores de la empresa familiar. «Por supuesto», murmuró Alejandro. Vino con su equipo legal completo. Esperanza se acercó a la ventana y al ver a los profesionales reuniéndose en la entrada, su rostro se puso pálido. «Reconozco a algunos de ellos», susurró. «Trabajaban para tu padre hace años. Son los abogados que él usa cuando necesita que alguien desaparezca legalmente». «¿Desaparezca legalmente?»,
Sofía repitió confundida. Contratos de confidencialidad, acuerdos de silencio, demandas intimidatorias, explicó Esperanza. Tu padre es experto en usar el sistema legal para silenciar a las personas que saben demasiado. El timbre sonó largo y informal, seguido de varios golpes decididos en la puerta principal. La voz de Ricardo Balbuena resonó desde el exterior, amplificada por la entrada de mármol. Alejandro, sé que estás ahí y sé que tienes a esa mujer contigo. Tenemos que hablar inmediatamente sobre esta situación antes de que se salga de control. Alejandro activó el sistema de intercomunicación de la propiedad. Papá, si quieres hablar puedes hacerlo desde ahí. No necesitas todo un equipo legal para una conversación familiar. La risa que siguió fue fría y calculada. ¿En serio piensas que esta es solo una conversación familiar? Alejandro, esta mujer representa un riesgo legal significativo para toda la familia. Necesitamos manejar esto profesionalmente. Un riesgo legal, respondió Alejandro incrédulo. Estás hablando de mi madre como si fuera una amenaza empresarial. Estoy hablando de una persona que está haciendo afirmaciones que podrían dañar la reputación de nuestra familia y nuestra empresa, replicó Ricardo. Afirmaciones que necesitan ser evaluadas cuidadosamente por profesionales. Esperanza se acercó al intercomunicador y antes de que Alejandro pudiera detenerla, presionó el botón. Su voz clara y firme, a pesar del miedo, llenó el aire. Ricardo, dijo simplemente, no he venido a hacer afirmaciones. He venido a reencontrarme con mi hijo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Pasaron varios segundos antes de que la voz de Ricardo regresara, pero cuando lo hizo había perdido toda pretensión de profesionalismo. Laura, murmuró, y en esa sola palabra había décadas de ira contenida. ¿Realmente pensaste que podrías regresar después de todos estos años y actuar como si nada hubiera pasado? No vine a actuar como si nada hubiera pasado, respondió Esperanza, su voz ganando fuerza con cada palabra. Vine porque mi hijo me encontró, porque después de 27 años de dolor, el destino decidió darnos una segunda oportunidad. Segunda oportunidad. La risa de Ricardo sonó genuinamente amarga. Laura, firmaste documentos, renunciaste legalmente a todos tus derechos como madre, aceptaste una compensación económica a cambio de desaparecer de nuestras vidas. Esta revelación golpeó a Alejandro como un rayo. ¿Qué documentos? ¿De qué está hablando? Esperanza cerró los ojos como si hubiera estado temiendo este momento durante décadas. Alejandro, hay cosas sobre esa noche que no te he contado todavía. ¿Qué cosas?, preguntó Alejandro, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. La voz de Ricardo llegó nuevamente desde el intercomunicador, interrumpiendo el momento. Laura, dile a nuestro hijo la verdad completa. Dile sobre el dinero que aceptaste. Dile sobre los documentos que firmaste voluntariamente. No fue voluntario, gritó Esperanza, años de dolor y rabia finalmente escapando. Me dijiste que era la única manera de proteger a Alejandro. Me dijiste que si no firmaba, él sería enviado lejos, donde nunca podría encontrarlo. El silencio que siguió duró casi un minuto completo. Cuando Ricardo habló nuevamente, su voz había adquirido un tono de falsa paciencia que era más perturbador que su ira anterior. Alejandro, dijo ignorando completamente a Esperanza, necesito que entiendas algo importante. Tu madre no fue una víctima inocente en esta situación. Ella tomó decisiones, aceptó compensaciones y firmó acuerdos legales que siguen siendo válidos hoy. Alejandro miró a las dos mujeres más importantes de su vida. Sofía tenía los ojos llenos de lágrimas, pero su mandíbula estaba firme, lista para enfrentar cualquier verdad que emergiera. Esperanza, a pesar de su dolor evidente, había encontrado una reserva de coraje que había estado enterrada durante décadas. ¿Sabes qué, papá?, Alejandro respondió,
su voz más calmada de lo que había estado en toda la tarde. No me importan los documentos, no me importan los acuerdos legales. Lo único que me importa es que durante 27 años me mentiste sobre la muerte de mi madre. Te protegí de una situación compleja que no habrías podido entender como niño. Era mi madre, explotó Alejandro. Era mi decisión también. ¿Cómo te atreviste a tomar esa decisión por mí? La pausa que siguió fue larga y cargada de tensión. Claramente Ricardo no había esperado que su hijo reaccionara con tanta fuerza emocional. Estás cometiendo un error, Alejandro. Vino finalmente la respuesta. Un error que va a tener consecuencias legales y financieras que no puedes imaginar. Las únicas consecuencias que me preocupan son emocionales, respondió Alejandro firmemente, y esas ya las estoy enfrentando. En ese momento escucharon voces múltiples desde la entrada. Los abogados de Ricardo estaban discutiendo estrategias, hablando sobre documentos vinculantes y precedentes legales. Sofía, dijo Alejandro urgentemente, llama a mi abogado personal y llama también a ese investigador privado que contraté el año pasado para otro caso. ¿Para qué?, preguntó Sofía ya buscando los números en su teléfono. Porque si mi padre quiere hacer esto legal y profesional, entonces vamos a hacerlo completamente legal y profesional. Quiero que se investiguen todos los documentos que mi madre supuestamente firmó. Quiero saber exactamente qué acuerdos se hicieron y bajo qué circunstancias. Esperanza se acercó a Alejandro y tomó sus manos. Hijo, le dijo suavemente, los documentos que firmé, los firmé bajo presión emocional extrema. Tu padre me convenció de que era la única manera en protegerte, pero ahora que soy mayor, que he tenido años para pensar, me doy cuenta de que probablemente había otras opciones. ¿Qué tipo de presión?, preguntó Alejandro. Me dijo que si no aceptaba sus términos, él usaría su influencia para asegurarse de que nunca pudiera conseguir trabajo, que nunca pudiera rentar un apartamento, que básicamente me convertiría en una persona invisible para la sociedad. Alejandro sintió que la ira crecía en su pecho, pero esta vez era una ira fría y calculada. Eso se llama coacción, y los contratos firmados bajo coacción pueden ser invalidados. La voz de Ricardo llegó nuevamente desde afuera y esta vez había una nota de genuina preocupación en ella. Alejandro, no conviertas esto en una batalla legal. Nadie va a ganar si esto se vuelve público. Piensa en tu empresa, en tu reputación, en tu futuro con Sofía. ¿Ahora estás amenazando a Sofía también?, preguntó Alejandro, su voz adquiriendo un filo peligroso. No estoy amenazando a nadie, estoy señalando realidades. Los escándalos familiares tienen una manera de afectar a todos los involucrados. En ese momento, Sofía terminó sus llamadas y se acercó a Alejandro. Tu abogado viene en camino y el investigador dice que puede estar aquí en 1 hora. Perfecto, dijo Alejandro, y luego gritó hacia el intercomunicador. Papá, si quieres hacer esto con abogados, perfecto, pero van a ser mis abogados también, y vamos a revisar cada documento, cada acuerdo, cada detalle de lo que pasó hace 27 años. El ruido de conversaciones urgentes se intensificó desde afuera. Claramente el equipo legal de Ricardo no había esperado que Alejandro estuviera tan preparado para una batalla legal. Alejandro, la voz de Ricardo, había perdido gran parte de su confianza anterior. Podemos hablar en privado, solo tú y yo, sin abogados, sin audiencias. No, respondió Alejandro firmemente. Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a mi madre y frente a Sofía. Ya no hay más secretos en esta familia. Otro silencio largo. Alejandro podía imaginar a su padre haciendo cálculos rápidos, pesando opciones, tratando de encontrar una manera de controlar una situación que claramente se le estaba escapando de las manos. Está bien, vino finalmente la voz, y por primera vez en toda la conversación había una nota de derrota en ella. Pero quiero que entiendas, Alejandro, que una vez que abramos esta caja de Pandora,
No va a haber manera de cerrarla. Hay verdades sobre tu madre, sobre mí, sobre nuestra familia, que van a cambiar la manera en que ves todo. Ya nada puede cambiar más la manera en que veo las cosas, respondió Alejandro, porque durante 27 años he estado viendo mentiras. Por primera vez en mi vida estoy listo para ver la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Muy bien, suspiró Ricardo. Mis abogados están preparando los documentos originales. Cuando lleguen tus representantes legales, podremos revisar todo. Pero, Alejandro, ¿qué? Cuando sepas toda la verdad, espero que puedas perdonar las decisiones que tomé, porque todo lo que hice lo hice creyendo que era lo mejor para ti. Eso, dijo Alejandro, mirando a su madre con amor y a Sofía con gratitud. Es algo que vamos a descubrir muy pronto. La verdadera revelación de los secretos familiares estaba a punto de comenzar, y todos sabían que cuando terminara la familia Balbuena, jamás volvería a ser la misma. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, El Contador de Emociones, y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando más historias como esta. 2 horas después, la sala de estar de Alejandro se había transformado en una oficina legal improvisada. Documentos estaban esparcidos sobre la mesa de centro de mármol. 3 abogados revisaban minuciosamente cada página, y el investigador privado había llegado con una carpeta llena de información que había recopilado años atrás durante sus búsquedas iniciales de Laura Balbuena. Pero lo más sorprendente de todo era el cambio gradual en la atmósfera. Lo que había comenzado como una confrontación hostil estaba evolucionando hacia algo completamente inesperado, una oportunidad real de sanación familiar. Ricardo Balbuena había entrado finalmente a la casa, pero no era el hombre intimidante y controlador que Alejandro esperaba enfrentar. En cambio, era un hombre de 65 años que se veía más frágil de lo que Alejandro recordaba, con canas que no había notado antes, y una postura que hablaba de años de carga emocional que había estado llevando en silencio. Los documentos confirman lo que Esperanza, dijo, anunció el abogado de Alejandro, el doctor Mateo Herrera, ajustándose sus lentes mientras revisaba las páginas. Estos contratos fueron firmados bajo lo que legalmente se considera coacción emocional. Además, varios de los términos son tan desproporcionados que un juez moderno los consideraría inconstitucionales. Ricardo, quien había estado sentado en silencio durante la última hora, finalmente levantó la vista. Supongo que eso significa que no tienen validez legal. Correcto, confirmó el doctor Herrera. Pero más importante aún, señor Balbuena, estos documentos revelan que usted sabía que estaba separando a una madre de su hijo menor de edad sin justificación legal válida. Alejandro observó a su padre esperando ver ira o defensividad. En cambio, vio algo que nunca había visto antes en los ojos de Ricardo Balbuena. Lágrimas. «Papá», murmuró Alejandro, confundido por esta muestra de vulnerabilidad. Ricardo se cubrió el rostro con las manos, y cuando habló, su voz estaba quebrada. «Alejandro, he cargado con el peso de esta decisión durante 27 años. Cada Navidad, cada cumpleaños tuyo, cada logro que celebrábamos juntos. Sabía que faltaba alguien que debería haber estado ahí». Esperanza, quien había estado observando en silencio desde el sofá, se enderezó ligeramente. «Ricardo, ¿estás diciendo que te arrepientes? El hombre que había sido el tirano de sus pesadillas durante décadas se volvió hacia ella, y Esperanza pudo ver algo en sus ojos que jamás había esperado ver. Dolor genuino. Laura dijo suavemente usando su nombre real por primera vez en la conversación. «Me arrepiento de muchas cosas, pero principalmente me arrepiento de haber permitido que mi orgullo y mi necesidad de control destruyeran a nuestra familia».
Sofía, quien había estado tomando notas silenciosamente en su libreta, se acercó a Alejandro y tomó su mano. Podía sentir la confusión y las emociones conflictivas que estaba experimentando. Durante 27 años había construido una imagen de su padre basada en la información limitada que tenía. Ahora esa imagen se estaba desmoronando y reconstruyendo en tiempo real. ¿Por qué, papá?, preguntó Alejandro, su voz más suave de lo que había sido en toda la tarde. Si sabías que estaba mal, ¿por qué lo hiciste? Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Alejandro había jugado cuando era niño. Porque era joven, arrogante y terriblemente inseguro, admitió. Cuando me casé con tu madre, ella era más inteligente que yo, más compasiva que yo, más querida por todos los que la conocían. Y yo, en lugar de sentirme orgulloso de tener una esposa tan increíble, me sentía intimidado. Laura, Esperanza, se llevó una mano al corazón. Intimidado, por mí, por tu bondad. Ricardo se volvió hacia ella. Veía cómo te preocupabas por tu hermana y sus hijos, como siempre ponías las necesidades de otros antes que las tuyas, como eras querida por todos nuestros empleados, porque los tratabas con respeto real. Y yo sabía que si algún día tenías que elegir entre tu familia de origen y yo, elegirías lo correcto, no lo conveniente. La revelación cayó sobre la habitación como una manta pesada. Alejandro comenzó a entender que la separación de sus padres no había sido solo sobre dinero o control, sino sobre las inseguridades profundas de un hombre que no se sentía digno del amor que había recibido. Así que cuando descubriste que mamá estaba ayudando a su hermana, Alejandro dijo lentamente: «No te enojaste por el dinero, te enojaste porque confirmó tus peores miedos sobre ti mismo». Ricardo asintió, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Ahora confirmó que yo era exactamente el tipo de hombre que sí permitiría que niños pasaran hambre para proteger su cuenta bancaria. Y en lugar de cambiar, en lugar de tratar de ser mejor, decidí castigar a la persona que me había mostrado la verdad sobre mí mismo. Esperanza se puso de pie lentamente, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Durante 27 años había vivido con ira hacia este hombre, pero mirándolo ahora, viendo su dolor genuino y su arrepentimiento real, sintió algo que no había esperado sentir jamás: compasión. Ricardo dijo suavemente: «¿Qué habría pasado si hubiéramos hablado? Si me hubieras dicho que te sentías inseguro en lugar de amenazarme, probablemente habrías tratado de ayudarme a ser una mejor persona». Respondió Ricardo con una sonrisa triste. «Probablemente habrías sido paciente conmigo. Me habrías mostrado cómo cambiar gradualmente, y yo era demasiado orgulloso para admitir que necesitaba ese tipo de ayuda». El investigador privado, quien había estado observando este intercambio con fascinación profesional, se aclaró la garganta. «Señor Balbuena, hay algo más que creo que debería saber». Todos se volvieron hacia él. «Durante mis investigaciones iniciales hace algunos años, descubrí que usted ha estado haciendo donaciones anónimas a organizaciones benéficas que ayudan a familias de bajos recursos, específicamente organizaciones que ayudan a madres solteras y niños en situaciones difíciles». Alejandro frunció el ceño. «Donaciones anónimas. ¿Cuánto dinero?» «En los últimos 10 años, aproximadamente $8 millones», respondió el investigador. «Y antes de eso había transferencias regulares a una cuenta que pertenecía a la hermana de su madre». Esperanza se quedó sin aliento. «¿Qué? ¿Estuviste ayudando a mi hermana todos estos años?» Ricardo se veía como si hubiera sido descubierto en su secreto más profundo. «No podía deshacer lo que te había hecho a ti», murmuró, «pero pensé que tal vez podía asegurarme de que tu familia nunca más pasara, por lo que los motivó a pedirte ayuda en primer lugar». «¿Y las donaciones a otras organizaciones?», preguntó Sofía, claramente conmovida por esta revelación. Cada año en el cumpleaños de Laura, en el Día de las Madres, en Navidad,
Donaba dinero pensando en pensando en todas las madres que podrían estar separadas de sus hijos. Era mi manera de, no sé, de intentar hacer penitencia. La habitación se sumió en un silencio emocional profundo. Alejandro se dio cuenta de que había estado viviendo con una versión incompleta de la verdad durante décadas. Su padre no era el monstruo sin corazón que había imaginado, sino un hombre profundamente herido que había tomado decisiones terribles basadas en sus propias inseguridades y que había estado tratando de compensar en silencio durante años. «Papá», dijo Alejandro finalmente, «¿por qué nunca me dijiste sobre las donaciones? ¿Por qué nunca me dijiste que te arrepentías?» «Porque pensé que era demasiado tarde», respondió Ricardo. «Pensé que habías crecido feliz creyendo que tu madre había muerto y que traer la verdad solo te causaría dolor innecesario. ¿Y por qué? Porque tenía miedo de que cuando supieras la verdad me odiarías tanto que perdería al único pedazo de familia que me quedaba». Sofía se enjugó las lágrimas que habían comenzado a formarse en sus ojos. «Señor Balbuena, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». Ricardo asintió. En todos estos años nunca pensó en buscar ayuda profesional, terapia, consejería, algo que lo ayudara a procesar estos sentimientos. Ricardo se rió amargamente. «Sofía, pertenezco a una generación de hombres que fueron criados pensando que admitir debilidad emocional era lo peor que podías hacer. Pero tienes razón. Debería haber buscado ayuda. Debería haber hecho muchas cosas diferentes». Esperanza se acercó lentamente a Ricardo y cuando estuvo frente a él hizo algo que sorprendió a todos en la habitación. Extendió su mano hacia él. Ricardo dijo suavemente: «He pasado 27 años odiándote, 27 años culpándote por todo el dolor en mi vida, pero ahora me doy cuenta de que tú también has estado sufriendo todos estos años». Ricardo miró su mano extendida como si fuera un milagro. «Laura, no tienes que perdonarme. Lo que hice fue imperdonable. No te estoy perdonando por ti», respondió Esperanza firmemente. «Te estoy perdonando por mí y por nuestro hijo, porque he aprendido que cargar ira durante décadas solo me lastima a mí». Cuando Ricardo tomó su mano, fue como si una corriente eléctrica de sanación pasara entre ellos. No era romance. Esos sentimientos habían muerto hace mucho tiempo, pero era algo igualmente poderoso: la posibilidad de paz. Alejandro observaba a sus padres y por primera vez en su vida los veía no como las figuras más grandes que la vida que habían sido en su infancia, sino como seres humanos complejos que habían cometido errores y que estaban tratando de encontrar una manera de vivir con las consecuencias. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Alejandro. Ricardo se volvió hacia su hijo, todavía sosteniendo la mano de Esperanza. «Ahora tratamos de ser una familia otra vez, no la familia que éramos antes. Esa familia está perdida para siempre. Pero tal vez podemos construir algo nuevo, algo mejor. Una familia que incluya a Sofía», preguntó Alejandro tomando la mano de su novia. «Una familia que incluya a cualquier persona que ame a mi hijo, tanto como es evidente que Sofía lo ama», respondió Ricardo sonriendo por primera vez en toda la tarde. Sofía se acercó al grupo, sintiéndose incluida en este momento de reconciliación familiar. «Señor Balbuena, señora Esperanza, quiero que sepan que me siento honrada de ser testigo de este momento, y quiero que sepan que Alejandro y yo queremos que ambos sean parte de nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», preguntó Esperanza, notando algo especial en la manera en que Sofía había dicho esas palabras. Alejandro miró a Sofía, luego a sus padres, y se dio cuenta de que este era el momento perfecto para la sorpresa que había estado planeando durante semanas. «Bueno», dijo sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Esperaba que este momento llegara en circunstancias diferentes, pero creo que ahora es perfecto.
Se arrodilló frente a Sofía, quien se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría. «Sofía», comenzó Alejandro, «has sido mi compañera, mi mejor amiga y la persona que me ayudó a encontrar a mi madre. No puedo imaginar enfrentar el futuro sin ti a mi lado. ¿Te casarías conmigo?» «Sí», gritó Sofía sin dudar un segundo, lanzándose a sus brazos, mientras Esperanza y Ricardo aplaudían, unidos en su alegría por su hijo. Mientras Alejandro deslizaba el anillo en el dedo de Sofía, Esperanza se volvió hacia Ricardo. «¿Sabes qué significa esto? ¿Qué significa que vamos a planear una boda juntos?» Sonrió como los padres que siempre debimos ser. Y por primera vez en 27 años, Ricardo Balbuena sonrió genuinamente, sabiendo que había encontrado no solo el perdón, sino una segunda oportunidad de ser el padre y el hombre que siempre debió haber sido. La sanación había comenzado y con ella la promesa de un futuro lleno de amor verdadero y familia reunida. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando más historias como esta. 3 meses después del día que cambió sus vidas para siempre, la mansión de Alejandro había experimentado una transformación completa, lo que una vez había sido un hogar elegante, pero frío. Ahora irradiaba calidez y vida familiar. Las paredes que antes exhibían arte costoso, pero sin alma, ahora mostraban fotografías familiares. Alejandro y Esperanza, y cocinando juntos. Sofía enseñándole a Ricardo cómo usar redes sociales. Los 4 compartiendo cenas dominicales llenas de risas. La habitación que más había cambiado era la que antes había sido el estudio formal de Alejandro. Ahora se había convertido en lo que Esperanza llamaba cariñosamente el centro de operaciones familiares, una oficina compartida donde ella trabajaba en sus nuevos proyectos. Sofía planificaba su boda, y Ricardo había establecido un pequeño escritorio desde donde manejaba sus nuevas iniciativas benéficas. ¿Pueden creer que hace 3 meses ni siquiera sabíamos que existíamos?, preguntó Esperanza. Esa soleada mañana de sábado, mientras preparaba el desayuno especial que se había convertido en tradición familiar. Sus manos, que una vez habían temblado de nerviosismo e incertidumbre, ahora se movían con confianza mientras preparaba las arepas rellenas que recordaba de su infancia. Alejandro, quien estaba ayudándola a cortar frutas, sonrió al ver cómo su madre había florecido en estos meses. El cambio físico era notable, había ganado peso saludable, su cabello había recuperado brillo y vida, y lo más importante, sus ojos brillaban con una alegría que él había aprendido a valorar cada día. «A veces siento que estoy viviendo en un sueño», admitió Alejandro, robando un pedazo de mango y ganándose una palmada juguetona en la mano de su madre. «Un sueño donde tengo no solo a mi madre de vuelta, sino donde mi padre se ha convertido en alguien que realmente admiro». Desde la sala llegaba el sonido de risas. Ricardo y Sofía estaban revisando las invitaciones de boda y aparentemente el futuro suegro había hecho algún comentario que había hecho reír a carcajadas a su nuera. La relación entre ellos había sido una de las sorpresas más hermosas de toda esta experiencia. Ricardo, quien durante años había sido un hombre reservado y formal, había encontrado en Sofía a la hija que nunca había tenido, mientras que ella había encontrado en él al padre comprensivo que había perdido cuando era joven. «Miren esto», dijo Sofía entrando a la cocina, con una sonrisa radiante y un sobre en la mano. «Llegó la confirmación de la iglesia. Oficialmente tenemos reservada la Catedral Metropolitana de la Asunción para la ceremonia». Esperanza dejó lo que estaba haciendo y abrazó a Sofía. «Ay, mi niña, va a ser la boda más hermosa que esta ciudad haya visto jamás». La planificación de la boda había sido un proyecto familiar en el que todos habían participado con entusiasmo.
Ricardo había insistido en pagar todos los gastos como regalo de bodas, pero más importante aún, había participado activamente en cada decisión. Esperanza había asumido el papel de coordinadora emocional, asegurándose de que cada detalle reflejara el amor y la personalidad de la pareja. Y Alejandro había descubierto que planificar su boda con el apoyo completo de ambos padres era una experiencia que jamás había imaginado posible. ¿Y qué noticias tenemos sobre el vestido?, preguntó Alejandro, aunque fingía no estar interesado mientras seguía cortando frutas. «Ah, no», rió Sofía. «Esa información es clasificada hasta el día de la boda. Ni siquiera tu madre sabe cómo me veo en él». «Es verdad», confirmó Esperanza con una sonrisa cómplice. «Sofía quiere que sea una sorpresa completa para todos. Solo sé que cuando Alejandro la vea caminar hacia el altar, probablemente se va a desmayar de la emoción». Ricardo entró a la cocina en ese momento, llevando consigo una energía que irradiaba satisfacción profunda. En los últimos 3 meses había experimentado su propia transformación remarcable. El hombre que antes había sido conocido por su frialdad empresarial, ahora sonreía constantemente, hablaba abiertamente sobre sus sentimientos y había encontrado propósito real en sus nuevos proyectos filantrópicos. «Familia», anunció con una sonrisa que había aprendido a mostrar sin reservas. «Tengo noticias extraordinarias». Todos se reunieron alrededor de él, intrigados por su expresión de emoción contenida. ¿Recuerdan la fundación que establecimos el mes pasado? La Fundación Laura Esperanza para Reunificación Familiar, Esperanza, se llevó una mano al corazón. Aún se emocionaba cada vez que escuchaba el nombre que habían elegido para la organización, una combinación de su nombre real y el nombre que había adoptado durante sus años de supervivencia. «Por supuesto», respondió Alejandro. «¿Qué pasó?» «Acabamos de recibir nuestra primera solicitud oficial de ayuda», Ricardo dijo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Una madre en Colombia que perdió contacto con su hija hace 15 años debido a circunstancias económicas desesperadas y gracias a nuestros recursos y contactos, creemos que podemos reunirlas antes de Navidad». El silencio que siguió fue de asombro puro. La idea de que su historia personal pudiera convertirse en esperanza para otras familias separadas era algo que los conmovía profundamente a todos. ¿Una reunión real?, preguntó Esperanza con voz quebrada por la emoción. «Como la nuestra». «Exactamente como la nuestra», confirmó Ricardo. «Y hay más solicitudes llegando cada día. Aparentemente nuestra historia se ha extendido más de lo que pensábamos y familias de toda Latinoamérica están solicitando ayuda». Sofía se acercó a Alejandro y tomó su mano. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tu historia con tu madre no solo cambió tu vida, está cambiando las vidas de familias en todo el continente». Alejandro sintió una oleada de emoción tan intensa que tuvo que sentarse. Durante toda su vida había buscado propósito más allá del éxito financiero y ahora, a través de la reunión con su madre, había encontrado una misión que daba significado real a todo su trabajo y recursos. «Hay algo más», continuó Ricardo, claramente disfrutando de ser el portador de buenas noticias. «La universidad local se ha puesto en contacto conmigo. Quieren ofrecerle a Laura, Esperanza, una posición como profesora visitante en el Departamento de Lenguas Clásicas». Esperanza se quedó sin aliento, llevándose ambas manos a la cara. «¿Qué? ¿En serio, completamente en serio?», sonrió Ricardo. «Aparentemente, cuando tu historia se hizo pública, varios académicos de renombre confirmaron tu reputación profesional de años atrás. La universidad quiere no solo que enseñes, sino que dirijas un nuevo programa de estudios internacionales». «Mamá», exclamó Alejandro, abrazándola con fuerza, «vas a volver a ser la académica brillante que siempre fuiste». Esperanza comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría tan pura que contagiaron a todos en la cocina. «No puedo creerlo»,
murmuró después de tantos años de sentir que mi educación había sido desperdiciada, de sentir que todos mis conocimientos no servían para nada. Tus conocimientos siempre sirvieron, la interrumpió Sofía gentilmente. Solo necesitaban el momento correcto para brillar de nuevo. La mañana continuó con más sorpresas. Alejandro había estado trabajando secretamente en un proyecto especial para Esperanza y decidió que era el momento perfecto para revelarlo. «Mamá», dijo sacando un sobre grueso de uno de los cajones de la cocina, «hay algo que he estado preparando para ti». Esperanza abrió el sobre con curiosidad y sacó un conjunto de documentos oficiales. Mientras los leía, su expresión cambió de confusión a asombro absoluto. «Alejandro», murmuró, «¿qué es esto?» «Son las escrituras de una casa», explicó Alejandro, apenas conteniendo su emoción. «Una casa hermosa en el barrio donde creciste, cerca de donde vive tu hermana. Una casa que es completamente tuya, sin hipotecas, sin condiciones». Mi propia casa Esperanza se sentó lentamente, abrumada por la generosidad del gesto. «Tu propia casa», confirmó Alejandro, «para que tengas tu espacio, tu independencia, pero también para que estés cerca de la familia que nunca pudiste ayudar adecuadamente antes». Ricardo se acercó y puso una mano en el hombro de Esperanza. «Laura, quiero que sepas que esta casa también tiene mi bendición completa y quiero que sepas que mi intención no es reemplazar el hogar que perdiste, sino darte la oportunidad de crear uno nuevo». Esperanza miró a los tres rostros que la rodeaban con amor y se dio cuenta de que había pasado de no tener nada a tener, una abundancia de bendiciones que jamás había soñado posible. «Hay una condición», añadió Alejandro con una sonrisa traviesa. «¿Cuál?», preguntó Esperanza secándose las lágrimas. «Que me permitas vivir contigo las 2 semanas antes de la boda. Quiero experimentar lo que es vivir con mi madre antes de convertirme en esposo». La risa que siguió fue tan genuina y llena de alegría que pareció llenar toda la casa. «Por supuesto», exclamó Esperanza, «pero te advierto que voy a mimarte como al niño que nunca pude mimar». «Esa es exactamente la idea», respondió Alejandro abrazándola. Sofía observaba esta escena con el corazón lleno de amor y gratitud. En los últimos meses había sido testigo de la transformación más hermosa que había visto jamás. La sanación de una familia que había estado rota durante décadas. Pero más que eso, había visto cómo el amor genuino podía superar cualquier obstáculo, cualquier dolor del pasado. «¿Saben qué?», dijo Sofía de repente. «Creo que necesitamos celebrar todo esto apropiadamente». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Ricardo. «Un viaje familiar, los 4 a España, para que Esperanza pueda mostrarle a Alejandro los lugares donde estudió, donde fue feliz antes de que todo cambiara». Esperanza se quedó sin palabras por un momento. La idea de regresar a España, pero esta vez con su hijo y su futura nuera, acompañada por el hombre que una vez había sido su esposo, pero que ahora era su amigo, era algo que nunca había imaginado posible. «¿En serio harían eso por mí?», preguntó con voz pequeña. «No lo haríamos por ti», corrigió Alejandro. «Lo haríamos contigo, porque somos una familia y las familias crean recuerdos hermosos juntas». Ricardo asintió enfáticamente. «Además, creo que todos necesitamos ver los lugares que formaron a la mujer extraordinaria que eres. Quiero entender mejor quién eras antes de que cometiera mis errores». La conversación continuó durante horas, planificando no solo el viaje a España, sino también ideas para expandir la fundación, planes para la nueva carrera académica de Esperanza y detalles finales para la boda que se acercaba rápidamente. Cuando finalmente se sentaron a desayunar, Alejandro miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo: completitud. «¿Puedo hacer un brindis?», preguntó levantando su taza de café. Todos levantaron sus bebidas.
Por las segundas oportunidades comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción, por el poder del perdón, por el amor que puede superar cualquier obstáculo y por la familia que pensé que había perdido para siempre, pero que resulta que solo estaba esperando el momento correcto para reunirse. Por las madres que nunca dejan de amar, añadió. Esperanza. Por los padres que aprenden a ser mejores, contribuyó Ricardo. Y por el amor verdadero que hace que todo valga la pena, concluyó Sofía. Mientras chocaban sus tazas en un brindis lleno de alegría, ninguno de ellos podía haber imaginado que en solo unas semanas su historia de reunión y sanación familiar se convertiría en inspiración para miles de personas alrededor del mundo. Pero en ese momento, sentados alrededor de la mesa del desayuno, rodeados de amor y risas, todo lo que importaba era el presente perfecto que habían construido juntos. El futuro se extendía ante ellos lleno de promesas. Una boda hermosa, nuevos proyectos familiares, vidas que salvar a través de su fundación y una eternidad de momentos como este para compensar todos los años perdidos. Porque al final habían aprendido que el amor verdadero no conoce límites de tiempo, que las familias pueden ser sanadas sin importar cuán profundas sean las heridas y que a veces los finales más hermosos vienen después de los comienzos más dolorosos. La vida les había dado una segunda oportunidad y ellos estaban decididos a hacerla perfecta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando más historias como esta. El día de la boda amaneció con un cielo azul perfecto, como si el universo mismo hubiera decidido conspirar para crear el momento más hermoso en la vida de Alejandro y Sofía. La Catedral Metropolitana de la Asunción nunca había lucido más espléndida, decorada con miles de flores blancas y doradas que creaban un ambiente de cuento de hadas. Pero la verdadera magia no estaba en las decoraciones costosas o en los arreglos elaborados. Estaba en los rostros radiantes de una familia que había encontrado su camino de vuelta al amor después de décadas de separación. En la habitación nupcial de la catedral, Esperanza ayudaba a Sofía con los últimos detalles de su vestido, sus manos temblando ligeramente por la emoción pura. Durante los últimos 6 meses, había soñado con este momento, poder estar presente en la boda de su hijo, poder cumplir el rol de madre que había perdido durante tantos años. «Estás absolutamente radiante, mi niña», murmuró Esperanza, ajustando delicadamente el velo de encaje que había pertenecido a la abuela de Sofía. «Alejandro se va a quedar sin aliento cuando te vea». Sofía se miró en el espejo y sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «Señora Esperanza, no puedo creer que este día finalmente llegó, y no puedo creer que usted esté aquí para vivirlo conmigo». «Señora Esperanza», rió suavemente la mujer que había recuperado su identidad y su lugar en el mundo. «Hoy y siempre soy tu mamá, Laura, y estar aquí contigo, ayudándote a prepararte para casarte con mi hijo, es uno de los regalos más grandes que la vida me ha dado». En ese momento, la puerta se abrió suavemente y entró doña Julia, quien se había convertido en una figura maternal adicional para toda la familia. A sus 72 años había insistido en ser parte del equipo que ayudaría a Sofía a prepararse. «¡Ay, Dios mío!», exclamó doña Julia, llevándose las manos al corazón. «Sofía, pareces una princesa de verdad». Las 3 mujeres se abrazaron, representando diferentes generaciones unidas por el amor hacia Alejandro y hacia esta nueva familia que había surgido de las cenizas del dolor. «¿Están listos los hombres?», preguntó Sofía, tratando de controlar sus nervios de novia. «Alejandro ha estado listo desde las 5 de la mañana», rió Laura.
Lo encontré en la cocina a esa hora completamente vestido, practicando sus votos frente al espejo. Y el señor Ricardo está más nervioso que el novio, admitió doña Julia con una sonrisa. Sigue revisando su discurso como padre del novio. Creo que ha reescrito sus palabras al menos 10 veces. Mientras tanto, en la habitación adyacente, Alejandro se ajustaba la corbata por 10ª vez, sus manos temblando ligeramente por la emoción. Su padre estaba sentado en una silla cercana, observándolo con una expresión de orgullo y amor que había aprendido a mostrar abiertamente en los últimos meses. «Hijo», dijo Ricardo suavemente, «¿estás nervioso?» «Completamente», admitió Alejandro con una sonrisa, «pero es el tipo de nerviosismo bueno, el tipo que viene cuando estás a punto de comenzar la mejor parte de tu vida». Ricardo se puso de pie y se acercó a su hijo. «Alejandro, hay algo que quiero decirte antes de que caminemos hacia el altar». «¿Qué es, papá?» «Quiero que sepas que verte convertido en el hombre que eres hoy, verte encontrar el amor verdadero con Sofía, y especialmente verte reunirte con tu madre. Todo eso ha sido la experiencia más hermosa de mi vida». Alejandro sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Papá, déjame terminar», continuó Ricardo, su propia voz quebrándose por la emoción. «Durante años pensé que ser un buen padre significaba protegerte de la verdad, controlando cada aspecto de tu vida. Pero ahora entiendo que ser un buen padre significa apoyarte mientras tú construyes tu propia vida, tu propia familia, tus propios sueños». «Has sido un buen padre», respondió Alejandro firmemente. «No, perfecto, pero ninguno de nosotros es perfecto. Lo importante es que encontraste la manera de ser mejor, y eso es todo lo que importa». Padre e hijo se abrazaron, un abrazo que simbolizaba no solo el amor entre ellos, sino la sanación completa de décadas de malentendidos y dolor. Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Era el coordinador de la boda. «Señores, es hora. La ceremonia está a punto de comenzar». Cuando Alejandro y Ricardo salieron de la habitación, se encontraron con Laura, quien había venido a darle un último abrazo a su hijo antes de la ceremonia. Llevaba un vestido elegante de color azul marino que la hacía lucir radiante y una sonrisa que no había perdido desde que había recuperado su lugar en la familia. «Mi niño hermoso», murmuró Laura, tomando las manos de Alejandro entre las suyas. «¿Estás listo para este paso tan importante?» «Más listo que nunca, mamá», respondió Alejandro, y cada vez que pronunciaba esa palabra, sentía como si estuviera sanando una parte de su alma que había estado rota durante décadas. «Sofía es una mujer extraordinaria», continuó Laura. «Vas a ser muy feliz con ella». «Lo sé. Y mamá, sí, gracias por haber regresado a mi vida. Gracias por haber esperado todos estos años. Gracias por permitirme conocer finalmente a la madre increíble que siempre fuiste». Laura comenzó a llorar, pero se controló rápidamente para no arruinar su maquillaje. «Alejandro, amor mío, no tienes que agradecerme por amar a mi hijo. Eso es lo más natural del mundo». La música comenzó a sonar desde el interior de la catedral, señalando que era momento de que comenzara la procesión. Ricardo ofreció su brazo a Laura, un gesto que simbolizaba que aunque ya no eran esposos, siempre serían familia. «¿Lista para caminar hacia el altar juntos?», preguntó Ricardo. «Lista», respondió Laura con una sonrisa radiante. Mientras se dirigían hacia la entrada de la catedral, Alejandro se quedó un momento solo, procesando la magnitud del momento. En unos minutos estaría casándose con la mujer de sus sueños, rodeado por ambos padres, en una ceremonia que 6 meses atrás habría sido completamente imposible de imaginar. La catedral estaba llena de familiares, amigos y colegas, pero Alejandro sabía que las únicas personas que realmente importaban estaban ahí: Laura, Ricardo y Sofía.
su familia completa finalmente reunida para el día más importante de su vida. Cuando la música cambió a la marcha nupcial y las puertas de la catedral se abrieron para revelar a Sofía caminando hacia él del brazo de su propio padre, Alejandro sintió que su corazón podría explotar de alegría. Ella era absolutamente perfecta. Su vestido de encaje fluía como una nube de sueños. Su sonrisa era más brillante que todas las velas de la catedral juntas, y en sus ojos podía ver el reflejo de toda la felicidad que sentía en su propio corazón. Pero lo que hizo que este momento fuera verdaderamente perfecto no fue solo ver a su novia caminando hacia él. Fue poder girar ligeramente la cabeza y ver a Laura en la primera fila, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, viviendo el momento que había soñado durante 27 años. Fue ver a Ricardo a su lado con una expresión de orgullo paternal que irradiaba amor genuino. Cuando Sofía llegó al altar y su padre la entregó oficialmente a Alejandro, el momento fue tan emotivo que incluso algunos invitados comenzaron a llorar de emoción. «Estás hermosa», murmuró Alejandro, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Estamos perfectos», respondió Sofía. Y en esas dos palabras estaba incluida toda la familia que los rodeaba con amor. El sacerdote comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, la familia y los milagros que suceden cuando las personas se abren a las posibilidades del perdón y la segunda oportunidad. Mientras escuchaba las palabras sagradas, Alejandro no pudo evitar pensar en el viaje extraordinario que los había llevado a este momento. Había comenzado con una simple caminata por el centro de la ciudad. Había continuado con el shock de descubrir que su madre estaba viva. Había pasado por momentos de dolor y confrontación y había culminado en esta celebración perfecta de amor y familia reunida. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Alejandro y Sofía habían decidido escribir sus propias palabras, pero lo que nadie esperaba era que ambos habían incluido a Laura y Ricardo en sus promesas. «Sofía», comenzó Alejandro, su voz clara y firme, «te prometo amarte, respetarte y cuidarte todos los días de mi vida, pero también te prometo que siempre honraremos a la familia que nos ha traído hasta aquí. Te prometo que construiremos un hogar lleno del mismo amor, perdón y segunda oportunidad que hemos experimentado estos últimos meses». ¿Te sientas? Respuesta de Sofía fue igualmente emotiva. «Alejandro, te prometo ser tu esposa, tu compañera y tu mejor amiga. Y prometo amar y honrar a la familia extraordinaria, que ahora es también mi familia. Prometo que siempre recordaremos que los milagros son posibles cuando abrimos nuestros corazones al amor». Cuando finalmente el sacerdote los declaró marido y mujer, y Alejandro besó a Sofía como su esposa, la catedral estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Pero el momento más hermoso llegó inmediatamente después, cuando la nueva pareja se dirigió directamente hacia Laura y Ricardo para abrazarlos como familia completa por primera vez en público. La fotografía de ese abrazo familiar, Alejandro y Sofía en el centro, Laura y Ricardo a los lados, todos radiantes de felicidad, se convertiría en la imagen que definiría no solo su boda, sino el poder transformador del amor familiar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando más historias como esta. La recepción de bodas se llevó a cabo en los jardines de la mansión de Alejandro, que habían sido transformados en un paraíso de luces doradas y flores fragantes. Pero más hermoso que cualquier decoración era el ambiente de alegría pura que irradiaba de cada rincón donde se encontraba la familia reunida. Laura había insistido en dar el primer discurso de la noche y, cuando se puso de pie con una copa de champán en la mano,
Toda la recepción se sumió en un silencio expectante. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad mientras miraba a su hijo y su nueva nuera. Hace 6 meses comenzó con voz clara y emocionada. Yo era una mujer que había perdido toda esperanza. Pensaba que mi vida había terminado hace mucho tiempo, que mi propósito en este mundo había desaparecido junto con la oportunidad de ser madre. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Muchos, conociendo ya la historia extraordinaria de esta familia. Pero mi hijo, continuó Laura mirando directamente a Alejandro, mi hijo me enseñó que nunca es demasiado tarde para los milagros. Me enseñó que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, cualquier tiempo perdido, cualquier dolor del pasado. Alejandro se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas, sosteniendo firmemente la mano de Sofía. Y Sofía, Laura se dirigió hacia su nuera. Tú fuiste la persona que hizo posible este milagro. Fuiste tú quien me viste ese día en la calle y tuviste el valor de decirle a Alejandro lo que habías visto. Sin tu observación, sin tu valentía, esta familia nunca se habría reunido. Sofía se cubrió la boca con emoción, recordando vívidamente ese momento que había cambiado todas sus vidas. Así que hoy, Laura levantó su copa más alto. No solo celebramos la unión de 2 personas extraordinarias en matrimonio, celebramos el poder del destino, el poder del amor familiar y el poder de las segundas oportunidades que Dios nos da cuando menos las esperamos. Por Alejandro y Sofía gritó Laura, y toda la recepción estalló en aplausos y vítores de alegría. Cuando llegó el turno de Ricardo, se acercó al micrófono con una expresión de humildad y gratitud, que había aprendido a mostrar en estos meses de transformación personal. Amigos y familia, comenzó. Durante la mayor parte de mi vida me di el éxito por cosas equivocadas, por dinero acumulado, por poder adquirido, por respeto basado en el miedo. Hizo una pausa mirando directamente hacia Laura. Pero estos últimos meses me han enseñado que la verdadera riqueza no se cuenta en números en una cuenta bancaria. Se cuenta en abrazos compartidos, en risas alrededor de una mesa familiar, en la oportunidad de ver a tu hijo convertirse en un hombre mejor de lo que tú jamás fuiste. Laura le sonrió con perdón y comprensión, un gesto que no pasó desapercibido para nadie en la recepción. Alejandro, Ricardo se dirigió directamente a su hijo. Siento profundamente los años que perdimos debido a mis errores, pero estoy infinitamente agradecido por la oportunidad que me has dado de ser parte de tu felicidad, de conocer a Sofía y de reconstruir nuestra relación sobre bases de honestidad y amor real. Te amo, papá, respondió Alejandro desde su mesa, su voz cargada de emoción. Y yo te amo a ti, hijo. Y prometo pasar el resto de mi vida siendo el padre que siempre debía haber sido. La noche continuó con bailes, risas y celebraciones que se extendieron hasta altas horas. Pero el momento más emotivo llegó cuando la banda tocó una canción especial que Alejandro había elegido específicamente para bailar con su madre. Mientras madre e hijo se movían lentamente en la pista de baile, Laura susurró en el oído de Alejandro, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué, mamá? Que no estamos tratando de recuperar el tiempo perdido, estamos creando tiempo nuevo, estamos construyendo memorias nuevas, estamos siendo una familia en presente, no viviendo en el pasado. Alejandro la abrazó más fuerte. Tienes razón. Y tenemos toda una vida por delante para crear más momentos como este. Cuando terminó la canción, Sofía se unió a ellos en la pista de baile, seguida por Ricardo. Y por primera vez en 27 años, los 4 bailaron juntos como la familia completa que finalmente habían logrado ser. Las sorpresas de la noche no habían terminado. Alejandro había preparado un video especial que se proyectó durante la cena,
mostrando el trabajo de la Fundación Laura Esperanza durante los últimos meses. Las imágenes mostraban familias que habían sido reunidas gracias a su historia, niños que habían encontrado a sus padres, madres que habían reencontrado a sus hijos. Hasta la fecha, anunció Alejandro mientras se reproducía el video, nuestra fundación ha reunido a 14 familias en 6 países diferentes, y esto es solo el comienzo. La audiencia se puso de pie en una ovación espontánea, reconociendo que estaban presenciando no solo una boda, sino el nacimiento de un legado que cambiaría vidas durante generaciones. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado, la familia se sentó alrededor de una mesa en el jardín bajo las estrellas, compartiendo los últimos momentos de este día perfecto. ¿Saben qué?, dijo Sofía, quitándose los zapatos y recostándose contra el hombro de Alejandro. Creo que este es el día más perfecto que he vivido jamás, incluso más perfecto que el día que conociste a Alejandro, preguntó Laura con una sonrisa traviesa. Incluso más perfecto, confirmó Sofía, porque hoy no solo me casé con el hombre de mis sueños, hoy gané una familia completa que me ama y me acepta como si hubiera sido parte de ella toda la vida. Ricardo se aclaró la garganta. Familia, hay algo más que quiero compartir con ustedes en esta noche tan especial. Todos se volvieron hacia él intrigados. He estado trabajando con mis abogados durante las últimas semanas y he decidido cambiar mi testamento, anunció. La mitad de mi patrimonio va a ir directamente a la Fundación Laura Esperanza. Quiero asegurarme de que el trabajo que estamos haciendo continúe durante décadas, ayudando a familias mucho después de que yo ya no esté aquí. Laura se llevó las manos al corazón. Ricardo, eso. Es increíble. Es lo correcto, respondió Ricardo simplemente. Durante años usé mi dinero para satisfacer mi ego. Es hora de usarlo para sanar el mundo. Alejandro miró a su padre con admiración profunda. Papá, esa decisión va a cambiar miles de vidas. Esa es la idea, sonrió Ricardo. Quiero que mi legado no sea las empresas que construí, sino las familias que ayudé a reunir. Mientras la noche llegaba a su final, Laura tomó las manos de todos alrededor de la mesa. Quiero que cerremos esta noche perfecta con una promesa familiar. ¿Qué tipo de promesa?, preguntó Alejandro. Prometamos que sin importar lo que venga en el futuro, éxitos, desafíos, alegrías, tristezas, siempre nos mantendremos unidos como familia. Prometamos que nunca más permitiremos que nada ni nadie nos separe. Prometo, dijeron todos al unísono, sellando un pacto que sabían que honrarían por el resto de sus vidas. 2 años después, Alejandro y Sofía anunciaron que estaban esperando su primer hijo. Laura lloró de alegría al saber que finalmente iba a ser abuela, y Ricardo comenzó inmediatamente a planear cómo iba a mimar a su futuro nieto. La Fundación Laura Esperanza había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones de reunificación familiar más respetadas de Latinoamérica, habiendo reunido a más de 200 familias en 12 países. Laura había publicado un libro sobre su experiencia titulado Nunca es demasiado tarde para volver a casa, que se había convertido en un bestseller internacional e inspirado a miles de personas a buscar a sus familiares perdidos. Ricardo había transformado completamente su empresa, implementando políticas de responsabilidad social que la habían convertido en un modelo de ética empresarial, y Alejandro y Sofía habían construido un matrimonio basado en el amor, la honestidad y los valores familiares que habían aprendido durante su proceso de reunificación familiar. Pero más importante que todos estos logros externos era la felicidad simple y profunda que compartían cada día. Las cenas dominicales en casa de Laura, donde toda la familia se reunía para cocinar, reír y compartir historias.
los paseos por el parque donde Alejandro había jugado de niño, ahora con su esposa y sus padres, las noches tranquilas donde simplemente se sentaban juntos, agradecidos por el milagro de estar reunidos, porque al final habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero es incondicional, que las familias pueden ser sanadas sin importar cuán profundas sean las heridas, que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad y que a veces los finales más hermosos vienen después de los comienzos más dolorosos. La mujer que un día había parecido una extraña en la calle había resultado ser el eslabón perdido que faltaba para completar el rompecabezas de sus vidas. Y con su regreso no solo habían recuperado una madre y esposa perdida, habían descubierto el verdadero significado de la familia, el perdón y el amor que nunca muere. Si te gustó la historia que presentamos, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y suscribirte al canal. Publicamos nuevas historias emocionantes todos los días. No te las pierdas.